En apenas 7 casos emblemáticos de corrupción en Honduras, se perdieron aproximadamente 3.500 millones de dólares, es decir, 87.500 millones de lempiras. Entre 1990 y 1999, el denominado chinazo y el petrolazo provocaron el desfalco de 640 millones de dólares. Del 2000 al 2009, el caso de Incesa y Praf Salud dejaron un perjuicio de 657 millones y entre 2010 y 2023 el desfalco al Seguro Social, el Trans 450 y los hospitales móviles provocaron un impacto económico de 335.7 millones de dólares. Unas cifras que para un país pobre como Honduras generan preocupación y desesperanza, puesto que estos fondos bien podrían haber sido destinados a mejorar servicios públicos esenciales como la salud, educación e infraestructura. Estos datos se revelaron por parte de un estudio del FOSDE, donde además indica que la corrupción ha llegado a ser normalizada en las dinámicas sociales y políticas, pero también se han integrado en el sistema democrático, generando una cultura de permisividad que refuerza la impunidad y dificulta la implementación de reformas efectivas. Ese es un aproximado en 7 casos. Imagínense ustedes con todos los casos que hemos llevado las organizaciones de sociedad civil al Ministerio Público y que al final eso se traduce en dinero. Es mucho más. Yo les recuerdo a ustedes que el Consejo Nacional Anticorrupción con FOSDE hace un par de años atrás estableció que en corrupción anualmente se iban más de 3.000 millones de dólares. Y por supuesto que después de la pandemia ese valor por supuesto que ascendió a mucho más. El tema de la corrupción es ya una cultura en nuestro país, lamentablemente, en donde participan no solamente funcionarios u otras instituciones, sino que también la misma ciudadanía, unos por hacer y otros por callar. Así que pues vamos a mencionar cuáles son estos casos de mayor impacto, de algunos por supuesto, en los diferentes temas o sectores que ha dañado tanto y que ha empobrecido a la ciudadanía, que hoy pues se aumenta más del 70% en temas de pobreza y más del 30% en extrema pobreza. Lamentablemente son las acciones o los mecanismos que quedan en este momento, los mecanismos extranjeros. Y mire usted, con lo que pregunta, lamentábamos nosotros, desde el primer día lo dijimos, que no es posible que Honduras en este momento se esté hablando de no tener más la extradición, porque son los mecanismos que nos queda como ciudadanos hasta tener fortalecidas las instituciones, los operadores de justicia, para que los hondureños y las hondureñas que cometan actos de corrupción puedan ser señalados aquí en el territorio nacional. En Latinoamérica, la diferencia que podemos establecer como primer punto es que en el Triángulo Norte tenemos presidentes en la cárcel precisamente por la justicia del país, tanto de El Salvador y Guatemala, y aquí ni siquiera aspiramos a eso. El estudio del FOSDE devela que la corrupción ha penetrado profundamente en todos los niveles de gobierno y sectores estratégicos, desde la administración pública hasta el narcotráfico, consolidando una cultura de permisividad que perpetúa. Las redes criminales han infiltrado instituciones públicas y han financiado campañas políticas, minando la democracia y reforzando el control de sectores oscuros sobre los recursos del Estado. Esta conexión entre corrupción y el crimen organizado agrava la crisis de confianza en la institucionalidad. La llegada a Honduras el 19 de abril de 2016 de la MASI provocó un antes y un después en la lucha contra la impunidad, permitiendo avances significativos en la judicialización y fortaleciendo de capacidades locales al sistema. No obstante, su salida abrupta, motivada por intereses políticos, dejó un vacío que expuso la fragilidad de las instituciones estatales para continuar con esta misma labor. Lo que más nos preocupa es precisamente que estamos viendo los mismos indicios o las mismas acciones, no importando el partido político que esté en el gobierno, no importando entonces quién pueda estar,
en estos procesos donde la mayoría de las veces lo que sucede es que entonces esas personas se unen al sistema, muchos funcionarios nuevos se unen al sistema y no luchan contra ese sistema que realmente ha premiado esos actos de corrupción en la institucionalidad pública. 33 años y no tener más que indicios de otros actos de corrupción, por supuesto, entonces desmotiva a cualquier persona o cualquier organización que lucha contra la corrupción de manera constante, en la que vemos entonces que a pesar de que aquellas personas que fueron señaladas en actos de corrupción de repente ya no están vivos o que ya no están en esos procesos se les consiguieron actas de libertad, tienen personas afines que van por los mismos caminos y entonces los ciclos parecen repetirse. Existen patrones que manifiestan un comportamiento de corrupción bastante evidentes, como la manipulación de contratos públicos y presupuestos nacionales, captura del sistema judicial para garantizar impunidad y el financiamiento de campañas, muchas veces con fondos ilícitos. Durante años, la corrupción ha dejado profundas cicatrices en Honduras, impactando de manera directa y devastadora su desarrollo social, político y económico. Este flagelo, enquistado en instituciones públicas y privadas, ha desviado recursos esenciales destinados a servicios básicos, profundizando la pobreza y desigualdad. La corrupción se erige como uno de los mayores obstáculos de desarrollo en el país y para frenarla se requiere un esfuerzo colectivo y sostenido. La lucha contra la corrupción en Honduras es más que una cuestión de legalidad, es un imperativo para reconstruir la confianza social y garantizar un futuro que sea más esperanzador, justo y digno. Con la edición de David Hernández para Honduras Noticias les informó Kenger Fernández.